Esta historia que les voy a contar sucedió cuando yo tenía 19 años. Mi nombre es Julia, hoy tengo 54 años. En ese momento, ella estaba comprometida con Alonso, un joven alegre, algo terco, amante de los desafíos. Incluso escaló el Pico dos Marens en la ciudad de Piquete, Sao Paulo, con la mano fracturada por una caída en el sendero, pero estaba una persona con un solo corazón, enorme. Cuando nos enteramos de nuestro embarazo tuvimos la idea de hacer un viaje para celebrar el hecho. Decidimos pasar unos días en una posada de la ciudad de Jacareí en Sao Paulo. Al llegar allí nos recibió el señor Pedro, el dueño de la posada, que vivía allí con su mujer. Aparentaba tener unos 70 años y era muy simpático. Nos instalamos en las instalaciones muy sencillas pero muy cómodas, y eso era lo que queríamos, lo más sencillo posible. Llegando en la noche ya estábamos cansados del viaje, y nos invitó la señora María, esposa del señor Pedro, a unirnos la mesa para la cena, una cena sencilla y deliciosa, hecha con ollas de hierro y estufa de leña, todo lo que nos gusta. En cierto momento, Alonso le dijo al señor Pedro que había notado un río en el camino que pasaba cerca de la posada, y que era un buen lugar para pescar. El señor Pedro lo miró con una mirada triste y dijo que desde niño no se acercaba a las orillas de ese río. El señor Pedro nos contó una vieja leyenda de la región sobre un barquero fantasma que se aparecía en las orillas del río e invitaba a subir a la barca para llegar al otro lado. La leyenda dice que solo decía eso, y que nunca se mostraba su rostro, pero cualquiera que subiera a su bote desaparecía en la niebla del río y nunca más se lo volvió a ver. Pero parece que la leyenda de Caronte dijo que Alonso fue inmediatamente silenciado por mí, porque no conocía la historia y tenía curiosidad. Pero Alonso dijo que le encantaría ir a pescar de noche en el río y si ese barquero apareció, todavía pediría un paseo para pescar en el medio del río. El señor Pedro se puso muy triste y continuó. Cuando yo tenía 8 años, mi abuelo, que ya vivía en la región, contaba mucho esta historia. Yo tenía mucho miedo de ir al río, incluso de día, incluso con otra persona, pero mi padre, que tenía problemas con el alcohol, no me gustaba mucho oírlo, sobre todo cuando llegué a casa ya un poco drogado por la bebida, y empecé a burlarme de mi abuelo diciendo que no fue esta vez que lo atrapó el barquero. Una noche, llegó a casa visiblemente molesto, nervioso, porque había perdido dinero en juegos de cartas y por supuesto ingerido mucho alcohol. Se puso a discutir con mi abuelo y en un momento lo retó. ¿Qué es? ¿Enviarás a tu barquero para que me lleve? Mi abuelo le dijo que dejara de jugar con esas cosas. Él, tomado por la ira y el alcohol, dijo que iría a la orilla del río y llamaría a ese barquero. Salió corriendo tambaleándose, montó el caballo y se fue para el camino. Mi abuelo dejó atrás y corrí tras él con miedo. Montamos otro caballo, yo en la espalda y salimos para el camino, pero el lugar en la orilla era enorme, sería muy difícil localizar a mi padre. Empezó a descender una espesa neblina, y empezamos a galopar por la orilla del río buscando a mi padre. En cierto punto, encontramos el caballo que estaba con mi padre solo entre la maleza. Mi abuelo empezó a desesperarse llamando a mi padre. Cuando llegamos a un claro, pudimos ver algo que nunca olvidé. Mi padre subía en un bote a la orilla del río. El lugar estaba oscuro, pero la luz de la luna nos permitió ver que había alguien más en el bote, sentado con su cabeza hacia abajo. Parecía no escuchar nuestros gritos. Recuerdo ver a mi padre luchando por subir al bote y esa figura inmóvil con la cabeza baja. Se alejaron hasta desaparecer en la niebla. Mi abuelo desesperado se arrodilló en el pasto y lloró. Cuando yo tenía 8 años, yo estaba aterrorizado gritando para que mi abuelo trajera a mi padre. Los días pasaban. Mi abuelo se desanimó con la vida por la tristeza, hasta que cayó enfermo en la cama y de allí nunca se fue hasta que Dios se lo llevó. Alonso y yo nos miramos un poco avergonzados. Dimos las gracias por la cena y nos acostamos. En medio de la noche, me desperté para ir al baño.
pero Alonso no estaba en la cama. Miré alrededor, llamé. Y sin respuesta. Sobre la mesa encuentro una nota, era de Alonso. Queridas, la historia que el señor antes de regresar a nuestra ciudad, y no se preocupen, si aparece el barquero yo sé cómo defenderme, y completo con caritas sonrientes. Me sentí desesperado, ni siquiera sé si fue por la historia del señor Pedro, o por el miedo de que se fuera a un lugar desconocido en la noche, donde pudiera ser atacado por un animal, y si en realidad era una serpiente que arrastraba el abuelo del señor Pedro al río. Corrí desesperado hacia la puerta del señor Pedro, golpeando mis puños de desesperación. El señor Pedro abrió la puerta asustado, preguntando qué había pasado. Le conté lo que había hecho Alonso. Para mi desesperación el señor Pedro no pudo disimular su nerviosismo y salió corriendo de la casa. Me dijo que esperara allí, que pronto vendría con él. No acepté y dije que él no se iría sin mí. Corrimos a un viejo jeep que tenía y salimos a la carretera. En el camino lloró muy nervioso, y todo empeoró cuando una niebla pesada comenzó a descender sobre el camino. Incluso comenté que si no tenía linterna se podía perder en la niebla. El señor Pedro miró la niebla y solo dijo: esto no es bueno, esto no es bueno. En cierto trecho el jeep ya no nos podía seguir. Tomamos linternas y nos fuimos por la orilla buscando a Alonso. Cuando llegamos a un claro, enfocamos nuestras linternas a algo que vimos en la orilla, y me quedé helado. Ya vi a Alonso dentro de un bote que partía. Comencé a gritar desesperadamente mientras el señor Pedro estaba petrificado, como si un trauma de la infancia hubiera regresado, y lo había hecho. Antes de que desaparecieran en la niebla todavía podía ver a Alonso mirando en nuestra dirección. Desaparecieron, amaneció el día y mi desesperación aumentó. Llamamos a las autoridades, que hicieron un cateo por toda la orilla, y las lanchas de bomberos recorrieron kilómetros por el río buscando algo, pero no encontraron nada, absolutamente nada. Algunos dijeron que podía haber sido atacado por un animal, otros que fue llevado por el barquero. Pasó el tiempo, días, semanas, meses, y yo siempre volvía a esa orilla del río con la esperanza de encontrar a mi prometido. Mi tristeza era tanta que tuve una complicación durante el embarazo que me hizo perder a mi bebé. Eso me hizo caer en una depresión. Lo único que me hizo salir de la casa fue ir a ese banco. Pasaron los años. Lamentablemente el señor Pedro falleció. Su esposa, con quien formé un fuerte lazo de amistad, me invitó a vivir con ella en la posada. Acepté. Y todos los días, durante meses, años, me senté junto al río y llamé a Alonso. Una tarde, como de costumbre, fui a la orilla y observé el río, imaginando que en cualquier momento Alonso me sería devuelto. Ese día terminé durmiendo en la orilla del río. Cuando me desperté en la noche, estaba asustada, pero sabía que la posada no estaría tan lejos y que allí se daría un buen paseo, pero algo me extrañó. Empezó a descender una espesa niebla, y en cierto momento pude ver un bote ya muy cerca de mí. Un hombre sentado de espaldas, con la cabeza baja, no dijo nada. Me levanté asustado y con mucha dificultad murmuré: «¿Te lo llevaste?». El hombre misterioso señaló el bote y dijo: «Levántate, te llevaré a la otra orilla». Empecé a llorar, y prácticamente supliqué en voz baja: «¿Te lo llevaste? Solo lo quiero de vuelta, devuélveme a mi prometido, devuélveme a mi Alonso, por favor». En ese momento el misterioso hombre levantó la cabeza, y miró hacia atrás. Tuve el mayor susto de mi vida. Era Alonso. Me miró con cariño y dijo: «Por favor, vete. Por favor». Yo, llorando, intenté subirme al bote para abrazarlo, pero con la mano me hizo un gesto para que no me subiera. Cuando me subí a este barco, el barquero que lo conducía no me dio la cara, solo dijo que subiera a bordo, que me llevaría a la otra orilla. No sé cómo explicar por qué, pero conseguí en el bote. Cuando llegamos en medio del río, la niebla se disipó un poco y no había orilla.
Yo estaba en medio de un río a la vez en medio de la nada, y el barquero ya no estaba. Intenté salir del bote varias veces pero no pude. No puedo explicarlo. Con el tiempo me di cuenta que solo saldría del bote si alguien subía a bordo como yo y tomaba mi lugar. No sé cuándo mi espíritu tendrá paz. Mientras alguien no acepte subirse al barco estaré atrapado, así que por favor vete, cuida a nuestro hijo que vendrá. Llorando le expliqué que ya habían pasado años, y que lamentablemente perdimos a nuestro bebé. Ella pudo ver una lágrima en el rostro del barquero que se alejó hasta desaparecer en la niebla. Me senté en la orilla y lloré mucho. Caminé de regreso a la posada. La señora María estaba muy preocupada. Le conté lo que había pasado. Ella lloró y me abrazó fuerte. A partir de ese día seguí yendo a la orilla del río, pero en lugar de llorar, hablaba. Tomaba libros donde me pasaba tardes enteras leyendo en voz alta, porque sabía que de alguna manera él estaba allí, me podía escuchar. A muchas leyendas, un monstruo, un fantasma, para mí, mi eterno esposo.